cuál es el rol de la oposición en esta crisis que tiene varios costados. Estamos con Luis Naiden, senador de Juntos por el Cambio. Muy buenas noches, Luis, gracias por estar ahí. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Luis, te planteo esta cuestión. Ha vuelto el fantasma de Venezuela, sobre el que alertan algunos miembros de Juntos por el Cambio. ¿Es la mejor estrategia de oposición para hacer oposición justo cuando la gente está muy preocupada o por la salud o por la economía, pero no tanto por los valores institucionales? A ver, a mí me parece que la pandemia le ha dado al gobierno la hoja de ruta que carecía. Este es un gobierno que asume el 10 de diciembre con la mirada puesta en la renegociación de la deuda. Y para eso contó con un acompañamiento responsable de la propia oposición. Pero después de la renegociación de la deuda, los costados que se observaban son las enormes diferencias internas en el marco de una coalición que no se reconoce como tal hasta que apareció la pandemia. La pandemia construyó, en primer lugar, una política de Estado con una visión sanitarista a través de las medidas del aislamiento social preventivo y obligatorio. En el medio, en la avenida, que transita el temor y el miedo que se genera en la propia sociedad con el contexto de la escalada de los propios contagios, y con razón, claro está, comenzó el gobierno a mostrar ese rostro que no tenía acostumbrado en los 12 años que gobernaron con anterioridad a Cambiemos. La discrecionalidad y, en este caso, el gobierno de un solo poder. No nos olvidemos que en estos últimos 60 días se ha impuesto en la Argentina gobernar por decretos de necesidad y urgencia. Se ha impuesto en la Argentina una instancia, te diría, no solamente a nivel nacional, sino preconstituyente, donde cada gobierno provincial o municipal ha hecho prácticamente lo que quiso con el temor generalizado de la sociedad. Ahora, Luis, esos Sí. señalamientos de falla institucional en este contexto y por un modus operandi, según sostenés, del kirchnerismo que ha regresado. En 2019 no le terminó de dar resultado como estrategia electoral a Juntos por el Cambio y fue la economía la que dirimió la elección. ¿No sería hora de que la oposición concentre los cuestionamientos al gobierno en el plano económico? Bueno, es que es parte de un todo. En primer lugar, ¿cuál es el rol de la oposición en un contexto de una crisis inédita? Colaborar y cooperar de manera responsable. Nosotros, cuando el presidente nos convocó, estuvimos presentes. Ahora también le hemos enviado 2 cartas desde Juntos por el Cambio para construir políticas de Estado o denominadores comunes en el marco de la crisis. Ahora, Luis, Pero ¿el kirchnerismo es más contundente a la hora de ejercer su oposición y en ese sentido es más eficaz en la visión del mundo que quiere instalar como opositor? Y Juntos por el Cambio, ¿se atiene demasiado a unas reglas que no son escuchadas por el oficialismo kirchnerista? bueno, yo te diría que el kirchnerismo es lo que es y el gobierno es parte en su esencia con esa impronta marcada a fuego por el propio kirchnerismo. Es decir, el presidente fue elegido previamente por Cristina. En los hechos se impone la línea dura del kirchnerismo. Mirá, yo te puedo decir, este gobierno carece de hoja de ruta en materia económica. Pero si hay una hoja de ruta que es muy clara, que no hay cuarentena ni aislamiento que lo frene, tiene que ver con la hoja de ruta de la justicia. Y hay 2 denominadores comunes que están marcados, que se mantienen inalterables. En la justicia está la impunidad y la revancha. Esa es la hoja de ruta del gobierno. Y en esto uno podrá ser de abogado bueno, otro intentará ser de abogado malo, pero esa hoja de ruta está. Impunidad con vudú, impunidad con el intento de la prisión domiciliaria de Ricardo Jaime, nada más ni nada menos que impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos, impunidad con el intento de la prisión domiciliaria de Martín Páez, revancha con todo lo que tiene que ver con la articulación de responsabilizar a Cambiemos de un armado de mesas para perseguir al gobierno que se fue con todas las tropelías que cometieron con el Estado. Luis, Entonces, planteaste una política de Estado desde el gobierno que tiene que ver, por un lado, con la impunidad y por otro lado, la gestión de la pandemia.
¿Es razonable pensar que las cuarentenas y la prolongación de la cuarentena debería ser discutido en el Congreso? Las cuarentenas deberían, a ver, me parece que la cuarentena de manera prolongada no dan resultado. No se sale de semejante pandemia con una sociedad ¿Pero aislada. debería discutirse en el Congreso si es la política clave hoy en día? Sí, debería discutirse en el Congreso. Ujú. Debería discutirse en el Congreso y me parece a mí que esta idea de definir desde el poder central lo que pasa es que la cuarentena le viene como el traje a medida. Si vos no tenés, a ver, vos tenés un ministro de Economía que no asume su rol de tal, que es un negociador de la deuda. Y la ausencia del ministro de Economía te demuestra la ausencia de un rumbo claro en materia económica. Ujú. No puede estar supeditado el rumbo en materia económica Bien, en semejante crisis, atado únicamente a la renegociación de la deuda, bien. con un gobierno que emite, que maneja de manera discrecional, que volvés a los superpoderes de los viejos tiempos. Está Entonces vos me claro. dirás, bueno, pero vos me puedes decir, la agenda institucional no le interesa a la gente. Lo que pasa es que por todos los atropellos institucionales, la economía va a la deriva y la sociedad prácticamente no encuentra un rumbo ni un cauce para un gobierno que prácticamente va a cumplir 5 meses en el ejercicio del poder. Muchísimas gracias, Luis Naidenos, por estas precisiones. Muy buenas noches. No, gracias a ustedes. Quedaba pendiente, Ignacio Lava, aquí sí el voto.